El franciscano flamenco Fray Pedro de Mura o de Gante es uno de los grandes misioneros que evangelizaron el continente americano. Fue un hermano lego que sobresalió como apóstol de los mexicanos desde 1523, defensor del pueblo conquistado y de la cultura indígena. Pedro de Gante nació hacia 1490 en la ciudad de Ingen, Bélgica, donde ingresó a la orden franciscana como hermano lego, profesión que nunca quiso dejar ni siquiera cuando, años más tarde, el emperador de España lo quiso nombrar arzobispo de México. El 27 de abril de 1522, 3 frailes franciscanos de origen flamenco, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Mura, salieron del convento de San Francisco de la ciudad de Gante, en Bélgica, con rumbo a España. El 31 de mayo de 1523 partió para México, desembarcando en Veracruz el 13 de agosto, en momentos en los que se trataba de levantar de las ruinas de la destrucción a un nuevo pueblo. Se hospedaron en Texcoco en los palacios de Hernando Ixtlilxóchtli, gobernador de la ciudad, donde se reunieron con él 12 franciscanos que, llegados en 1524, también se dirigían a la Ciudad de México. En un mundo ajeno a su cultura y privado de sus compañeros flamencos, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, muertos hacia 1525 en la expedición de Honduras y tentado de regresar a su patria, surgió el espíritu misionero de Pedro de Gante al establecer el sistema misional educativo que se extendió por toda América. Tras la llegada de los 12 franciscanos, Pedro de Gante se instaló en el convento de San Francisco de México, donde implementó una escuela para instruir en la fe cristiana a los niños más sobresalientes de la sociedad indígena para formar con ellos un grupo misionero. A la enseñanza, agregó las artes manuales para desarrollar las artesanías y promover el mismo trato para españoles e indígenas. De su escuela salieron misioneros, artesanos, pintores, canteros, carpinteros, herreros, sastres y zapateros que allí aprendieron su profesión. Gracias a su cercanía con el emperador de España y conocedor de la situación de los indígenas, por convivir con ellos, defendió los derechos del pueblo conquistado, pues, en su expresión, no fueron descubiertos sino para buscarles su salvación. Fray Pedro de Gante murió en 1572 y fue sepultado en la iglesia de San José, en el sitio ocupado por su actual basílica en la calle de Ayuntamiento. El cuerpo del beato Sebastián de Aparicio se conserva incorrupto tras más de 400 años de muerto, dentro de un féretro de plata y cristal en la iglesia de San Francisco de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Son muchos los peregrinos que viajan especialmente a Puebla para pedir o para agradecer algún favor o milagro por su intercesión. Sebastián nació el 20 de enero de 1502 en La Gudiña, España, hijo de Juan Aparicio y de Teresa Prado. Fue el tercero y único hijo varón. Milagrosamente sobrevivió la epidemia de la peste negra y luego de viajar por España desempeñando varios trabajos como labrador y después de entregar la dote a sus 2 hermanas para sus matrimonios, se embarcó rumbo a Veracruz en 1553. Al llegar, se instaló en Puebla de Los Ángeles, la ciudad recién fundada por Fray Toribio de Benavente apenas 2 años antes. Luego de varios meses decidió ingresar a la Orden de los Frailes Menores y se dio como donado en el convento de Clarisas para atender como sirviente las necesidades del convento. En 1573 donó todas sus propiedades. En 1574 tomó el hábito franciscano como novicio y sirvió en el convento de Tlatelolco. El 13 de junio de 1575 profesó sus votos y fue destinado al convento de Santiago de Tecali, cerca de Puebla, donde desempeñó el cargo de limosnero. Tras una larga agonía, murió el 25 de febrero del año 1600, a la edad de 98 años.
El 17 de mayo de 1789 fue beatificado por Pío VI. Su proceso de canonización está abierto y se cuenta con 968 milagros documentados en la causa. Sebastián de Aparicio es patrono de camineros y transportistas. San Felipe de Jesús murió el 5 de febrero de 1597 en Japón por órdenes del emperador Taiko-sama. Murió ejecutado en Nagasaki, en la colina Tateyama, fijado a una cruz mediante argollas y traspasado con 2 lanzas. Felipe nació el 1 de mayo de 1572. Al cumplir 18 años, su papá lo hizo trabajar en sus negocios de comerciante y lo embarcó a Filipinas para que fuese su agente de compras en Manila. Luego de un tiempo de llevar una vida de excesos, sufrió una vaciedad existencial que le arrojó a un proceso de conversión hacia Dios e ingresó al convento franciscano de Manila. Hizo su profesión el 22 de mayo de 1594 y tomó el nombre de Felipe de Jesús. 2 años después se le dio a conocer que podría ordenarse sacerdote en México en compañía de sus padres y amigos. Pero en aquellos años del siglo XVI, el viaje de Manila a Acapulco se hacía en 8 meses bajo tempestades y grandes riesgos. No obstante, se embarcó el 12 de julio de 1596 en el navío San Felipe, al que atacaron 3 tempestades que lo despedazaron y arrojaron a las costas de Japón 3 meses después. Desembarcaron en Shikoku para encontrarse con un gobierno militar presidido por el shogun Toyotomi Hideyoshi, que gobernaba a espaldas del emperador Taiko-sama, quien vivía en el palacio de Kioto, ajeno a las responsabilidades de su imperio. Como los náufragos decidieron viajar a Kioto para encontrarse con otros franciscanos y pedirle juntos a Taiko-sama que les permitiera reparar su barco que había sido confiscado por el shogun, se encontraron con que el 8 de diciembre de 1596 el emperador había ordenado su aprehensión, influenciado por el shogun Hideyoshi, quien le engañó al hacerle creer que los frailes eran enviados por España para conquistar el Japón. Felipe de Jesús fue hecho prisionero con los demás frailes y enviados el 30 de diciembre a Nagasaki, a 900 kilómetros de distancia, para ser ejecutados luego de recorrer todo el Japón como escarmiento. El 3 de enero les cortaron una oreja a cada uno como marca de los condenados. Llegados a Nagasaki, los colgaron en 26 cruces dispuestas en la colina para el sacrificio. Felipe, ahogándose, solo pudo decir Jesús, 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 mientras que los verdugos le atravesaron el cuerpo con sus lanzas. Taiko-sama había indicado que los cuerpos quedaran colgados como testimonio y escarmiento. Pero a un mes del martirio los cuerpos estaban incorruptos y ante el prodigio toda la ciudad de Nagasaki se convirtió al cristianismo. 30 años después de su martirio, en 1627 fue beatificado. Pío IX lo canonizó en 1862 y lo nombró patrono de la Ciudad de México. Sobre la colina Tateyama en Nagasaki hay una iglesia dedicada a este mexicano que murió mártir en Japón. Oh santo admirable Felipe de Jesús, quiero alabarte en esta oración, honrar tu memoria, estudiar tus virtudes, imitar tu ejemplo y pedir tu protección. Consigue del Espíritu Santo luz para mi mente, afecto para mi voluntad y ternura para mi corazón, a fin de obtener mucho fruto. Alcánzanos la gracia de Dios, la perseverancia final, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y el remedio de nuestras necesidades. Amén. En
En el centro de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Gorda de Querétaro, entre los indios Pame de la tribu de los Otomíes, el sacerdote franciscano Junípero Serra dirigió y desarrolló 5 misiones franciscanas que habían sido fundadas en 1744. Jalpan, la Purísima Concepción, San Miguel, San Francisco y Nuestra Señora de la Luz. Estas misiones evangelizaron a millares de indígenas que también recibieron instrucción laboral desde que en junio de 1750 Fray Junípero Serra salió del convento de Querétaro para dirigirse a pie a la Sierra Gorda. Al año siguiente fue elegido para presidir las 5 misiones franciscanas. Tras 9 años de actividad misionera, en 1759 regresó al Colegio de San Fernando de la Ciudad de México para servir a las comunidades de Guadalajara, Oaxaca y Veracruz. Tras la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles en 1767, el virreinato de la Nueva España encomendó a los franciscanos a hacerse cargo de las fundaciones de la Compañía de Jesús. Así, en 1768 llegaron a Baja California para ocuparse de las misiones jesuíticas abandonadas, tarea que le fue confiada al padre Serra, quien el 14 de marzo de 1768 se embarcó hacia Loreto a los 54 años de edad al frente de una expedición de 16 frailes. En cuanto llegó a la bahía de Todos Santos, fundó la primera misión de Baja California, a la que le siguió la de San Carlos en Carmelo, que se convertiría en su residencia habitual. El 1 de julio de 1769 llegó al puerto de San Diego para fundar el día 16 la primera misión de la Alta California, San Diego de Alcalá. El 3 de junio de 1770 fundó la misión de San Carlos de Monterrey, a la que le siguieron también en California San Antonio de Padua, San Gabriel, San Luis Obispo, San Francisco, San Juan de Capistrano, Santa Clara, San Buenaventura y Santa Bárbara. De las 21 misiones de California, las 9 primeras se deben a Fray Junípero Serra, un hombre providencial que mantuvo su fidelidad a Cristo mediante la oración y la pobreza evangélica, vestido con el hábito franciscano y calzado con sandalias de cuero crudo, alimentado con una dieta austera, con la salud siempre mermada y arrastrando su pierna enferma por larguísimos caminos. Este hombre santo y emprendedor, a quien los Estados Unidos le deben sus raíces fundacionales, finalmente cayó rendido ante la muerte el 28 de agosto de 1784 en la misión de San Carlos en Carmel. Fue beatificado por Juan Pablo II en Roma el 25 de septiembre de 1988 y canonizado por el Papa Francisco en Washington el 23 de septiembre de 2015. Miguel Serra Ferrer había nacido el 24 de noviembre de 1713 en Petra, Palma de Mallorca, España. Estudió en el convento franciscano de Petra y luego en los conventos de San Francisco y de Jesús en Palma de Mallorca. En 1730 se hizo religioso franciscano, tomó el nombre de Junípero y recibió la ordenación sacerdotal en 1737. Se doctoró en teología por la Universidad Juliana de Palma, donde ocupó la cátedra de filosofía escotista. En agosto de 1749 se embarcó en Cádiz para servir como misionero en la Nueva España, donde murió a la edad de 71 años, luego de servir durante 35 a la evangelización de los grupos de nativos de México y Estados Unidos.